Yo soy miembro de la iglesia. ¿Por qué a mí me cobran por ir al hospital? ¿Por qué a mí no me dan que sea una ayudita para yo estudiar en la universidad? La universidad y los colegios son dos instituciones que reciben diezmo y ofrenda. Hospital Vita de Jardín no recibe diezmo y ofrenda. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete. Somos Emma. Bueno, muchachos, hoy yo estoy contento, pero me faltó Oliver. Ah, ¿Dónde te metió Oliver? bueno. ¿Sabes qué, Oliver? Ahí los fines de semana, porque estamos grabando el fin de semana. Es complicado. Es complicado porque la jefa manda rayos, ¿tú sabes qué? Complicado. No, Polino, diga la verdad, que es día de descanso. Los otros días puso a Hillary. Talentosísima Hillary. Y me dejó esta muchacha guardar. Ahora te me está guardando a Oliver. Ya te tocan Esa vacaciones a ti. dinámica no me está gustando. ¿Y a mí cuándo que me toca? No, Dígame él el tuvo día vacaciones. sincero. Él tuvo sus vacaciones. El otro sábado él tuvo sus vacaciones. Sincero, Él tuvo sus dígame. vacaciones. No, es verdad. Para yo prepararme. Para tú prepararte. No, está bien. Vamos a darte tu vacacioncita también. ¿Y la mía para No, cuándo? no me la dé, no me la dé, que yo no la quiero. Adiós. Una Lo estás vacación llorando eterna. tú. Una vacación eterna, yo no la quiero así. Oye. No, miren, muchachos, el concurso de Juan Francisco. Giveaway, claro, sigan manténganse. participando. Está encendido. Ahí Sí. está Sí, Sinaí, Faro del Edén. Faro del Edén. Está Ángeles, Los Ángeles, creo que. Hasta los evangélicos están fajados ahí. También. ¿Y tú sabes que yo vi? Yo vi la iglesia que ha ganado varias veces Arroyo Hondo. Otra Sí, vez. no, Arroyo está ahí. Pero le van a quitar un concierto. Ya van Juan dos que se Francisco. quitan. Se lo van. Se lo van a Claro. dejar quitar. Sencillo, comentar. ¿Cuánto cuesta comentar, Polino? Nada. Nada. ¿Cuánto cuesta taguear? Nada. Y se lo van a perder. Después dicen, ay Dios, que tú no mandas oportunidades. Pero Aquí Dios- no traen a nadie. Ah, es verdad. Di que no, aquí no invitan. Es verdad, dice. Aquí no traen es a verdad. nadie Ajá. bueno. Nadie bueno. Siempre la misma dinámica, los miércoles. Siempre no, Y míralo pues, ajá. ahí, exacto. No llegan las Te voy a- oportunidades. no te voy a enseñar, pero me escribió aquí que mira, para ver si tú me puedes conseguir a Juan Francisco por el 27. Yo digo, pero mijo, taguéalo. Taguea, exacto, pero ven acá. ¿Por qué taguéalo? Está Y que fácil. yo conozco a Polino, déjame hablar con él. Ajá, y que a ver si él me lo consigue, oye. No, pero qué Mira, fuerte, vamos a bajar un poquito esto. Esto está Abusador. bueno. Pero el concurso, sigan. El concurso sigan tagueando. La Agustina también está ahí. Ay, sí, la Agustina, Se que ahora puso en empezó. eso también, ¿verdad? Pero, aprovechen. ¿A qué vinimos hoy, Paulino? Ah, no, mira. Hoy yo tengo. Es que a mí me gusta que Samuel diga dame esta línea. Samuel, ¿cómo que tú dices a tus Un invitados? invitado VIP. Ajá. Filete de mero como invitado. Sí. Donde estaremos hablando cosas serias. Con fe. Con fe, flow, Flow y verdad. Paulino. Pues nosotros ¿A hablamos- quién tenemos? No, tenemos un invitado muy especial. Fue a mi iglesia hace el año pasado. Oye, me fue a mi iglesia el año pasado y me encantó y me acerqué a él y hablé con él y me dijo, no, vamos a grabar, no hay problema, no hay problema. Y me dijo que sí, tratamos de grabar en esos últimos meses del año, pero no pudimos o sea, que son gente como tú dices, Complicada, que eso es de VIP, que esa gente de VIP son... Hay que 2 meses Yo antes. sé que Paulino le hace eso a los otros invitados. Bueno, ya ustedes lo escucharon. Isaías Medrano, tesorero de la ACD de nuestra asociación. Así que bienvenido, Gracias. pastor o tesorero. ¿Cómo le decimos, Joana? Ay, Dios mío. No, pastor, no, él dijo que él no es pastor, Dios mío. Pero bienvenido, Isaías. Vamos a darle un aplauso. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo? Feliz de estar con ustedes compartiendo por aquí. Como decía Paulino, realmente él es el culpable. Porque no habíamos cuadrado por Paulino. Sí, pero sí, no. sí, Se lo sí, creo. sí. Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí. No, mire, estamos súper contentos de que usted nos haya aceptado. Yo, el 21, voy a decir esto, el 21, muchachos, él fue a mi iglesia otra vez a predicar de febrero. Y él tuvo un tema, miren, exquisito, Samuel, como tú dices. Una cosa, miren, exquisito. Y yo dije, no, pero pastor, no hay que hablar mucho, vamos a cuadrar, porque esos mismos detalles que usted habló, recuerdo el tema, se llamaba mayordomía, corríame. Bajo presión. Bajo presión. Mayordomía bajo presión. Busque lo que está en el canal de YouTube de los jardines. Y me encantó. Y por eso le invitamos para que comparta un poquito de esto. Pero, estoy hablando mucho, pero te podemos decir pastor, te podemos decir tesorero, te podemos decir... ¿Cómo es lo le que usted? decimos? ¿Qué es lo que usted? Isaías, puede ser Isaías. O sea, pero usted no es pastor. No, contador. Ok, aquí va la pregunta. Aquí va la pregunta. Pero ok. que yo pensaba, Samuel, que solamente eran los pastores que podían ser. Que podían Exactamente. trabajar. O sea, me sorprende que usted no sea pastor. Por eso yo creo que todo el mundo le dice pastor, porque Sí. que obviamente siempre nos decían, o siempre creemos que es que los pastores son los que tienen cabeza, vamos a decir así, como que tienen un cargo alto
en la asociación. Correcto. No, Eso espérate, es. que no se puede inventar con eso. No, los pastores saben de prédica. No, Entonces, hombre, pero ¿cómo claro, así? pero bueno. Explíquenos ustedes eso, saben, ¿verdad? Explíquenos No, eso. mire, bueno, para la parte de la tesorería, no es necesario que sea pastor. Incluso en este país, todos los tesoreros que hay no son pastores ahora mismo. Wow. En el periodo pasado, el Sí. tesorero que teníamos en la asociación, que es muy buen tesorero, era pastor. Ok. Primero Máximo, era contador, Máximo, el pastor Máximo. Máximo sí. Fue contador primero, luego se hizo, estudió pastor y entonces cuando se dio la oportunidad, él fue tesorero. Ok. Pero por ejemplo, actualmente en los 6 campos, todos los tesoreros que hay son contadores. Ok. Wow. Adventistas, Adven- contadores. claro, adventistas y contadores. Para ser tesorero, el Señor va a elegir a través de una junta, pero siempre es una persona que es contadora o una profesión afín. Por ejemplo, el pastor Máximo era pastor, pero también era contador y tenía especialidad en el área de finanzas. Así por Tiene eso, que ser alguien de esa área. de esa área claramente. Para poder trabajar con la parte de los recursos financieros, que es la parte que más delicada es de la... Ahí mismo en esa misma línea, Isaías. Isaías. Pastor, iba a decir ya. Iba a decir pastor otra vez. Isaías. En esa misma línea, mira, la pregunta, perdón para decirlo. Nosotros no, aquí los guiones, Samuel, nosotros no los comemos. Nosotros no usamos guiones. Mire, no usamos guiones. Nosotros no los comemos. Nosotros Lo que Dios no indica. exacto. Y nosotros vamos de atrás Lo para que adelante, salga de de atrás la para adelante, de adelante para atrás. Dele. Pero a mí me llama mucho la atención que usted es muy joven. Sí. ¿Qué edad usted tiene? Y si se puede decir también, No, no, Samuel. no, tranquilo. Claro. Cuidado. Yo tengo 34 años. 34. Wow. Qué raro. Porque que casi siempre vemos personas que son los líderes, siempre son más adultos. Entonces, Sí. o sea, adultos estamos diciendo, señor, personas de 50, sus 60 añitos. Samuel, Emma, mira que dicen que a los jóvenes no le dan la oportunidad. Mírenlo ahí. Ah. Ay. El señor. No, pero- No Tesorero. está Oliver aquí para que se lo diga. Pero para que le dé la oportunidad, me imagino que debe tener una muy buena preparación. Porque eso es, Claro. todo el mundo quiere oportunidad y sin estar preparado. Sí. ¿Es hijo de un pastor también? ¿O me equivoco? Sí, mi papá es pastor, es un pastor ya de muchos años. Gracias al Señor tuve el privilegio de nacer en un hogar adventista. Cristiano. Ok. Mi papá es pastor, duró muchos años como pastor, como administrador también. Así que conozco la iglesia desde que nací, estoy enrolado en las cosas de la iglesia. Wow. Ok. Qué bueno, bendiciones. Usted dice que usted tiene, está casado, tiene hijos. Estoy casado, mi esposa se llama Catherine, estuvo con nosotros allá en la predicación. Correcto. Tenemos un bebé de 1 año y 1 mes, Gadiel. Ay, Que Dios lo bendiga. Allá me llamó en videollamada, como quien dice, ¿a qué hora tú llegas? Yo, desde que terminemos de la grabación, vamos para allá. Y gracias al Señor, el Señor nos ha bendecido con eso. Ay, qué Todavía bendición. tenemos el primer bebé, pero estamos felices. Amén, amén, amén. Vamos a colar una preguntita cliché. La función que tiene el tesorero. el tesorero en la asociación adventista. Y hablan un poco sobre, bueno, suelen decir o siempre dicen y ponen de ejemplo a la iglesia adventista como una iglesia muy organizada y en eso de los diezmos y todo, tenemos claro eso, pero la función y la presión se podría decir porque todo se va, o bueno, para que no me malinterpreta, en sí, para poder... ¿Tú estás asustado, Samuel? Sí. Porque No, me pero- está dando mucha vuelta. Me está dando mucha Va a vuelta. llegar Aquí tú me al así, punto, Samuel. exacto. ¿Qué es lo que te pasa, Son Samuel? preguntas delicadas, Porque tú tienes un VIP hoy aquí, tú estás Ah, asustado. está Claro, preocupado. Polino. Al pasito, al Hay que pasito. manejarse. Ah, está bien. Dale otra vez la pregunta. Porque para guiarnos, para pagar a los pastores, para hacer cualquier actividad, Sí, ciertas situaciones, sí. todo tiene que llevar dinero. Sí, eso es ¿Y correcto. cómo la forma o cómo se recolecta? Por los diezmos. Y Pero ahí hiciste 2 preguntas. La pregunta es, ¿cuál es la función del tesorero? lo quiero guiar, o sea, la Exacto. función y la presión que tiene ese cargo. Ok. Que me hable un poco de eso. Ahí me gustó. Por eso, Ahora estoy aterrizaste. abarcando, ¿verdad? Ahora me aterrizaste. La presión. Ya. La próxima vez la pregunta tú la haces directa. La parte de la tesorería, bueno, es una función delicada, porque como tú dices, todo fluye alrededor del dinero. Literalmente. Correcto. El tesorero de la asociación, igual que el tesorero de la iglesia, es el representante de la iglesia que representa a la iglesia en el área de tesorería. Por ejemplo, como tesorero, yo trabajo para una asociación, pero me debo a la junta de la asociación. La junta de la asociación está conformada por un grupo de hermanos que no son pastores, muchos de ellos son laicos de iglesia. Yo me acabo de enterar. Hay algunos pastores y en esa junta mensualmente nosotros presentamos estados financieros, presentamos cómo van los flujos de la iglesia y como tesorero, incluso el presidente y el secretario, también nos debemos a una junta que tiene la asociación. Wow. Igual la unión tiene su junta.
O sea, que Por eso cuando hay perdón, congresos ahí mismo, en la y- iglesia. perdóneme, ahí mismo son 2 juntas que ustedes tienen que darle relativamente. Eso es lo que entendí ahora mismo. A la asociación y a la unión. Y a una, porque ustedes tienen una junta solamente, como usted dice, que mayormente es de miembros, y otra junta que es también de la unión. Algo así. La asociación tiene su junta. Correcto. Todo lo que nosotros hacemos, sea presidente, secretario, tesorero, y cualquier departamental se lo presenta a la junta. Correcto. Como funcionan las iglesias normales. Por Correcto. ejemplo, el tesorero de una iglesia, yo le decía a Paulino que yo vengo ahora de una capacitación de tesoreros. Los tesoreros no debemos a una junta. Claro. Nos debemos a Dios, obviamente, pero todas las cosas que hacemos deben pasar por aprobación de junta. Ok. Y tratando de resumir las 2 preguntas, como tesorería, todas las decisiones, no importa de lo que sea de evangelismo, Correcto. una campaña, un campo, y que hay que comprar una casa de campaña, se quemó un bombillo, todo tiene que ver con tesorería porque al final todo converge en recursos. Así que el Correcto. tesorero tiene que estar balanceado para todas las cosas. Y esa presión que dijo Samuel. Cancha entera. Pero el Señor, eso es lo bonito, lo feo de lo bonito. bonito. Para todas las cosas siempre hay ¿Cuál bonito? mucha llamadera. Pero eso es lo bonito. Sí, sí, Poniendo sí, lo claro. bonito. Pero para todas las cosas la tesorería siempre está interactuada con cualquier cosa. Wow, Porque wow. hay un camper, Tesorería. se cobra, Eso es cierto, se eso es administra. La Hay un matrícula, concierto, hay un concierto, tesorería. Ajá. Hay una Cualquier capacitación, actividad. tesorería. Hay una campaña de evangelismo. Ahora mismo tesorería mandó ayudas para las iglesias. Sí. Así que en todo tesorería está involucrado. Wow. Pero yo tengo una pregunta ahora, porque como que ahora se me bugueó la cabeza. Entonces, ¿Cuáles son los trucos para mantenerse joven? Porque no, con esa- es- me pongo viejo en 3 días. Cuando tú Esa lo era la descubras me lo da para yo tratar de... En 3 días me deja presión. cana, ya tuviera yo. Pero mire, o sea, usted acaba de decir que hay una junta y que en la junta no todos son pastores. Sí, claro. O sea que esta junta no son los departamentales de la asociación, sino son gente externa. Y si son gente externa, ¿cómo eligen esas personas que van a tener la junta? Porque ahora Buena yo me pregunta. bugueé la cabeza. La Junta de la Asociación está conformada por todos los departamentales de la asociación, la administración de la asociación y hay una representación por zona de laicos Ok. destacados por zona, que lo elige la misma iglesia. Ok. Entonces, en la Junta, por ejemplo, nuestra, nosotros tenemos laicos de la zona 1, de la zona 10, de la zona 8. Claro, toda la Ok. zona tiene Entonces, que estar ahí. hay una representación y mensualmente, por ejemplo, en la última junta que tuvimos, nosotros le presentamos, en mi caso, Sí. como tesorero, los estados financieros, presentamos todos los movimientos del mes, la proyección de los movimientos para este mes siguiente. Que, por ejemplo, Camporía, qué sé yo, o este mes, por ejemplo, que viene el Día de la Juventud, tenemos que hacer esto, etcétera. Exacto. ¿Verdad? Ok. Uno le presenta los planes, la junta lo aprueba. Con esa aprobación, entonces nosotros procedemos a trabajar. Ya con- Correcto. Claro, al inicio del año nosotros le presentamos un presupuesto detallado donde la Junta ya sabe lo que vamos a hacer, porque no es que vamos a darle una ayuda a una iglesia, vamos a esperar a que se reúna la Junta, no. Ya la Junta nos da un permiso. Ok, ok. Cuando terminamos el mes, entonces nosotros Claro, le porque sería rendimos informe a la complicado Junta. eso. Exacto. Imagínense que 4 iglesias le digan que necesitan dinero. Eso Exacto. es complicado, que ustedes digan, ay, que una junta. No va a salir de junta. Pero a final del mes nosotros presentamos información transparente a la Wow. Junta, es decir, en este mes de ayuda de desarrollo ayudamos a 75 iglesias. Wow. En estas son para pagar préstamos, estas fueron para una remodelación, esta solicitó para pintura. Y ese detalle se le tiene que dar a la Junta, no solamente presentarlo, sino que la Junta se lleva un informe escrito Correcto. donde ve todo lo que se hizo Wow. Wow. como asociación. Yo acabo de aprender algo nuevo. Yo creo que Estamos ustedes aprendieron algo nuevo porque hoy. Yo aprendí algo nuevo. estamos Todos aprendiendo, aprendieron Samuel. algo nuevo. La regla Ok. número 1 pueden- básica de la tesorería de la iglesia adventista es estar dirigida por Dios, que es lo primero, Amén. pero respetar el deseo del donante. Si el donante dice, yo quiero darle $1,000,000 para los clubes de conquistadores, aunque la iglesia tenga una construcción y sienta que ese millón le puede caer bien en la construcción, Tiene que debe pasar quedarse en el fondo Wow. para los conquistadores. Porque a pesar de todo, sigue siendo el dinero que las Del personas donante. dan para Dios. Entonces, Exacto. Wow. Y en lo de la distribución, Sí. la distribución de ofrendas, nosotros tenemos un 57 que se queda en la iglesia, tenemos un 43, en los sobres ustedes ven 60-20-20. Sí. Sí. Esa es la distribución normal. En República Dominicana, hace 12 o 13 leyendo, años, Paulina. se tomó un voto donde nosotros como iglesia decidimos Míralo ahí. que el 3% de ese Dame- 60... dame un segundito, va escúchame, a Radio pastor. Amanecer. Míralo ahí. A ver si tú puedes hacer un close ahí. Tú le puedes entrar ahí. Brútolo. No le puede entrar, pero miren, ahí está. Debe Bueno, como zoom quiera en tú la lo vas a pantalla. poner. Pero como quiera lo podemos Lo estamos poner en la poniendo aquí en la pantalla. Ok, pero Estamos miren. hablando, pero ahora mismo Sí, eso sí, está en sí. pantalla. Eso está en pantalla, claro. Continúe, Así que, continúe, perdón. básicamente, la división para las dos cosas es 60-20-20. Ok. Pero dentro de la ofrenda, del 60 que se queda en la iglesia decidió en República Dominicana que el 3% de ese 60 va destinado para Radio Amanecer. Radio Amanecer es una institución Ok. de la iglesia que recibe también
fondos de diezmo. Ok. ¿Por qué? Porque Radio Amanecer dijimos ahorita, pero tal vez voy muy rápido o vamos Sí, bien. espérese. Espérese. Del diezmo, Primero. dijimos la explicación. Usted Diezmo dijo- se utiliza para evangelizar solamente. Sí, eso lo Y explico. ofrenda se utiliza para operar. Ajá. Para operar en el sentido de desarrollar. Por ejemplo, lo que llega de diezmo, la asociación no lo puede utilizar para nada que no sea Pero evangelizar. evangelizar no está en... Hay una radio que evangeliza Exactamente. 24 horas del día. Por esa razón, Radio Amanecer tiene un fondo que es una subvención de diezmo, que la distribución la vemos aquí, que ese % de esa distribución de diezmo, Radio Amanecer lo utiliza para ayudar a pagar el salario de las personas que trabajan tiempo completo Claro. en Radio Amanecer. Pero Wow. la distribución de la ofrenda se utiliza para las inversiones que hace Radio Amanecer en su estructura. Por ejemplo, Se va a poner una antena Una en antena. Dajabón, de ahí es que sale. de ahí no puede salir del diezmo. Sale Porque del- aunque la antena va a ayudar a evangelizar, la antena no es un elemento que ayuda al evangelismo. Sí, correcto. Pero no es obligatorio evangelizar con una antena. Ok. Por eso esa parte entra dentro del desarrollo. Es como en las iglesias. Aunque mi iglesia local es un ente de evangelismo, Sí. yo cuento con los fondos de desarrollo de ofrenda para invertirlo en eso. Igual nosotros como asociación. Cuando nos llega diezmo, nosotros no utilizamos el diezmo para ayudar a una iglesia a pintarse. No, eso va con la ofrenda. Ok. Así que Ok. básicamente la distribución de diezmo y ofrenda o la división es que lo que es evangelismo directo, el pago de los ministros que se inicia desde siempre y todas las cosas que son evangelismo, programas de los Sí. departamentos, para Como por ejemplo eso lo de va las campañas. para las campañas en diezmo. Y las otras cosas como una iglesia que la asociación la ayuda a pagar un préstamo que Sí. hicieron una remodelación o necesitan 500,000 pesos para terminar un segundo nivel. Sí. La asociación puede destinar los fondos de ofrenda cuando la Junta lo vote, como dijimos ahorita, para ayudar eso desde la ofrenda. ¿Y dónde caben los camporis y ese tipo de cosas? Con los presupuestos de evangelismo que tienen los departamentos. Exacto. Ah, ok. O sea, el departamento de jóvenes tiene un presupuesto para eso. Todo lo que entra a la asociación tiene un presupuesto y está dividido. Desde inicio, por ejemplo, en diciembre del año pasado, nosotros le presentamos a la Junta el presupuesto general de cada departamento. Y ahí la Junta sabe, por ejemplo, el departamento de jóvenes tiene tanto de fondos, pero no solamente tiene 3 pesos, sino que tiene un plan estratégico donde presenta. En enero tenemos la capacitación de líderes del club de Sí, conquistadores. Sobre la instrucción. Exacto. Eso es un presupuesto de evangelismo porque esas personas se están capacitando para evangelizar. Claro. Y Correcto. después hay que buscar el lugar, Exactamente. etcétera, la comida, casi siempre es un Exactamente. Entonces, y todas las personas que van a estar ayudando. yo- para ese tipo de cosas Ajá. nosotros utilizamos los presupuestos. Ok. Yo quiero hacer una pregunta y perdóneme. ¿Qué es más importante, el diezmo o la ofrenda, Samuel? Una Wow. pregunta. Porque ahora yo Porque estoy hay gente asustado. que nada más da diezmo Explíqueme eso. y no- ¿Es más importante el diezmo o la ofrenda? ¿O los dos son importantes? No sé. Explíqueme. O sea, bíblicamente... Bueno, Vamos a hablar que él no explique, ¿no es verdad? Va a ver. Bíblicamente las dos cosas son extremadamente importantes. Incluso O sea, una va de la mano de la otra. las dos van de la mano porque el diezmo es lo más popular. Cuando usted escucha a una iglesia, usted dice, Sí. diezman. Pero la iglesia como iglesia tiene la ofrenda. Y parece raro, puede ser un tema a discutir filosóficamente y con versículos. La ofrenda llegó primero que el diezmo. Ok. Si ustedes lo notan. Oh, sí, sí. Porque cuando claro. nosotros Vaca, pecamos, ya. la ofrenda no se daba en efectivo. No. El Señor hizo provisión para nosotros con un corderito. Y la ofrenda Correcto. es un agradecimiento a Dios por lo que Él nos da. Correcto. El diezmo también es un agradecimiento a Dios, pero es un compromiso que ya nosotros tenemos con Dios de devolver el 10%. Ok. Los dos son importantes. Yo como tesorero en pocos púlpitos predico diciendo tienen que... No, lo más importante de todo es tener una relación con el Señor que nos Amén. ayude a nosotros a si damos diezmo y si damos ofrenda, hacerlo con conciencia. Wow. Y hacerlo para agradecerle De al Señor por lo que Él nos da. No con la intención de decir, bueno. Porque yo soy puede dueño decir, de- bueno, vamos a dar más ofrenda porque necesitamos más ofrenda. No. Usted y yo vamos a dar lo que el Señor o el Espíritu Santo nos ponga en la mente y nos inspire a dar, pero Amén. el diezmo es un compromiso con el Señor, no negociable. Yo no puedo negociar, no, que yo voy a darle el diezmo a las dorcas. No, No, el no, Señor no. no hizo compromiso con Dios para mí, para dárselo a las dorcas. Ok. Mi ofrenda tampoco es algo que si yo doy más ofrenda, yo voy a ser más rico. Tampoco. Si usted diezmo ofrenda más, usted no va a hacerse más rico con eso. No hay Ok. algo como un negocio. O me voy a Pero- salvar. Yo por eso me voy a salvar. Si doy esta ofrenda, me voy a salvar porque Voy a me van a anotar en la lista. Los Sí, ejemplos ahí. más críticos que hay en la Biblia, cuando ustedes ven ejemplos de diezmo, son personas que diezmaban o que ofrendaban para que otra persona se enterara.
¿Ustedes se acuerdan sí. cuando Jesús fue al Sí, templo? sí, Gente correcto. que tiraban los cuartos para que... mira". Que suenen ahí. Cuando él vio a la viuda que dio lo que tenía y lo dio de corazón, decía, esa era la mejor ofrenda porque la dio con su corazón. Amén. Amén. Vimos un ejemplo en Hechos de diezmo, donde gente prometía al Señor que iba a dar. Sí, sí. La pareja esposo, voy a vender mi propiedad, voy a dar el diezmo de Cuando eso. vieron lo cual, Vieron mucho dinero. El Señor nunca nos obliga. El Señor nos pone algo y es un compromiso mío de dárselo al Amén. Señor, pero siempre como agradecimiento. Estoy hablando mucho. No. excelente. Yo tengo una pregunta. Samuel, hoy estamos escribiendo, Sí, anotando. sí. Tú estás anotando. Mira, Samuel está fajado anotando. Es anotando que está. Dele. Yo tengo una pregunta. Usted comentó que aquí en la República Dominicana dividimos esto así. ¿Eso quiere decir que en otros países dividen las ofrendas de manera diferente? No y sí. Vamos a ver la presentación. Ahorita Sí. no pudimos entrar, pero por ejemplo, para diezmo. Cuando el diezmo llega a la asociación, se queda una parte del diezmo se queda en la asociación. Ok. De esa parte de diezmo, nosotros operamos en toda la parte de evangelismo como asociación. Pero otra parte, como dijimos, el plan básico es 60-20-20. Sí. Hay un 20% que se queda en el evangelismo dominicano. Y hay Ok. otra parte que va a la división interamericana. Por ejemplo, el mismo diezmo que usted da, de cada 10 pesos que usted da de diezmo, Sí. hay una parte que llega a la asociación, se queda en la asociación, pasa a la Unión Dominicana. En la Unión Dominicana pasa a instituciones que trabajan con diezmo, como cuáles. La Iglesia Adventista apoya la educación de forma directa. Correcto. El 8% del diezmo va a UNACA, que es la Unión Nacional de Asociaciones de Colegios Adventistas. Ok. Como iglesia nosotros tenemos un sistema educativo que es el más grande de toda Interamérica, de todas las iglesias. Nosotros en Dominicana tenemos 50 colegios adventistas. Ok. El 8% de todo el diezmo que entra a la Unión Dominicana Sí. va a los colegios para ayudar al evangelismo en los colegios. Y hay un reglamento que la División Interamericana tiene que nos da una referencia para ese reglamento. Ese diezmo ahí en los colegios no se utiliza para pintar el colegio, para comprar una computadora. Nada de eso. O sea, Se exacto. utiliza para evangelizar, porque una parte del salario del maestro, por ejemplo, todos los maestros del salario, los que dan clases de Biblia o los directores de colegio, se cubre su 100% de su sueldo, de esa subvención de diezmo, porque se entiende que esa Correcto. persona trabaja con el evangelismo directo. Ok. Wow. Y un 30% de los maestros de primaria y un 20% de los maestros de secundaria se cubren con esa subvención de diezmo. ¿Por qué? Porque dentro de los programas educativos, la educación, si yo doy matemáticas, tengo que tener en mi programa o un breve devocional o decir, Sí. si yo hablo Algo de que cálculo, evangelice, exacto. ponerlo como cristocéntrico, no adoctrinar al muchacho. Eso es así. Sí, ¿no? Pero dentro de la iglesia, desde que la iglesia inició, la educación es un frente principal. Otro por ciento importante es el 6 para la Universidad Adventista Dominicana. El mismo porcentaje parecido que cómo se divide para cubrir el salario de los maestros a tiempo completo que trabajan como maestros, Correcto. también es para eso. Radio Amanecer lo dijimos ahorita, Sí. que es una No todos institución... los países tienen radio. No todos alguna tienen radio Amanecer. Por ejemplo, aquí tenemos una radio y aquí ese por ciento se dividió así porque tenemos una radio Ok. que evangeliza. Si no tuviéramos una radio, lo pusieran para otro. O puede ser un por ciento más pequeño porque en todos los países generalmente hay evangelismo digital. Claro. Sí. Por ejemplo, hay una que es la televisión. Exacto. Por ejemplo, en otros países es fuerte 3ABN. 3ABN, correcto. Entonces también tenemos diezmo que se utiliza para la parte de un fondo de jubilación para los obreros. Por ejemplo, mi papá es un pastor jubilado. Ujú. Ok. De ese por ciento de diezmo que llega, hay un porcentaje muy mínimo, que lo estamos viendo aquí en la pantalla, que va para el aporte al fondo de la jubilación. Cuando ese pastor se jubila, recibe un salario basado en lo que recibía antes de salario y puede vivir toda su vida de forma digna con ese salario, que lo ayuda si Y tiene es correcto, temas médicos. porque en verdad Claro, se pasaron correcto. toda su vida en la iglesia, o sea, obviamente que merecen. Lo merecen. Correcto. No, y como mencionó ahorita, es 24 horas. Sí, no, o sea, mencionó, es 24 pueden horas. trabajar para Así otra que cosa. ahí tenemos una distribución del Correcto, diezmo. correcto. También en la parte de la ofrenda tenemos una distribución donde la ofrenda llega al campo. De lo que usted da en una iglesia, solamente el 14%, Paulino, Sí. se queda en el campo. O sea, ¿cuánto dijimos ahorita que fue el porciento que se queda en la iglesia? 57. 57. De ese 43 sube la asociación el 43 y solamente en la asociación, para operar como asociación y ayudar a las iglesias en la parte de Se queda desarrollo, se queda un 14. Un 14. Todo lo Wow. otro pasa a la Unión Dominicana. Ok. En la Unión Dominicana se queda con un 2% de desarrollo. Y de la Unión entonces se envía desarrollo a otras instituciones. Se envía desarrollo a la división y a la asociación general. Igual el diezmo. El diezmo que llega a la división también lo envía a la asociación general. Wow. Correcto. Por eso los sábados nosotros vemos el rumbo y
Sí, sí. misionero. Y el misionero. Que vimos que, bueno, Correcto. la ofrenda del 13º sábado va para Cambia. Ujú. O el diezmo ayudó a un misionero. Aquí mismo nosotros... Comprobar y ver eso. Comprobar y ver también. Que vemos eso, como el diezmo y la ofrenda sube de la iglesia a la asociación, de la asociación a la unión, y de la unión pasa a la división, Ok. y de la división pasa A la- en porcientos a otras divisiones que tienen necesidad. O sea, que esto no es lo loco. Porque Eso la es lo que iglesia usted me quiere trabaja dejar de dicho. forma Wow. unida. Esto no Todas es las lo loco. necesidades de la iglesia son una sola. Y es Wow. importante, tú sabes, que sepamos todo esto, porque hay veces que uno no sabe y uno cree que la asociación tiene cuarto. Y uno dice, no, porque la asociación debería de hacer tal cosa porque ellos tienen dinero. Exacto. Yo no pago cada vez que sigo anda. Ahí mismo, no se están haciendo algo como que para que instruirnos a nosotros, Claro. a nosotros, a mí, a los Debería. miembros de la iglesia. Yo me estoy recién Porque bautizado, yo acabo alguien está de- recién bautizado. yo acabo de descubrir- No se está haciendo algo como para que dar esa instrucción. Fenomenal. O es que en la enseñanza de cuando tú vas a convertir o a predicar a una persona, también tienen que enseñar esa parte. Pero hay veces que los hermanitos no tenemos todo el conocimiento así. No se está haciendo Exacto. algo para eso. Yo entiendo que tenemos razón en esa parte. Siento que la iglesia en años anteriores no es que no lo quería hacer, Ok. sino que lo hacía, pero no es bonito, por ejemplo, yo como tesorero ir a predicar a los jardines y hablarle de la distribución del diezmo y la ofrenda. Puede ser importante, pero si yo voy como tesorero a todas las iglesias y cuando voy a predicar solamente me enfoco en eso, las personas también lo pueden tomar en negativo. Claro. Yo le decía a Porque creen que Paulino- usted lo que está imponiéndole que tienen que pagar. Exacto. Correcto. Pero ¿qué le decía a Paulino? Ahora como asociación nosotros tenemos una iniciativa y lo voy a repostear aquí cuando saquemos los videos para que Correcto. como podcast lo presentemos. En este mes estamos terminando los 5 primeros videos de educación de mayordomía, de cómo la iglesia divide diezmo, ofrenda de gratitud, Wow. la importancia del diezmo, la importancia de la ofrenda, y lo estamos haciendo con videitos animados. Bien. Bien. Que se pueda ver Tipo un escuela adulto, sabática un light, niño, que- exactamente, Ajá. con inteligencia artificial para crear animación y que eso lo podamos presentar en las iglesias, pero también que lo podamos compartir en redes sociales. Correcto. Y tratar de ir creando informes donde la iglesia pueda conocer más. Como decía ahorita, es muy difícil, no es difícil, es fácil. Para mí como tesorero ir a una iglesia y predicar, pero si yo predico sobre eso, no estoy poniendo a Cristo como primer lugar. Claro, Claro. la transparencia es fenomenal, pero estamos Pero tratando sábado, de abrir... El sábado diga que usted se ponga a hablar de eso. El sábado uno está esperando que habla de Dios y vienen a hablarme de que de cuarto. De que, Como iglesia ahora tenemos esa iniciativa, yo lo decía, bueno, ahorita vimos un cortito del video, Sí. de colgarlo en las redes sociales, compartirlo y que la gente pueda conocer cómo nosotros distribuimos nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Y hacer que las Pero iglesias excelente. Lo pasen en su video. Excelente, excelente. Un joven de 11, 12 años es más fácil escucharme, es más fácil para él ver un videito de 2 minutos Correcto. en Instagram o en YouTube Ujú. o en Facebook que escucharme a mí hablando en un podcast. No, Eso es Por correcto. eso es más fácil, nosotros vamos a seguir evangelizando de forma virtual. En las iglesias lo repetimos, donde hay espacios generales de la iglesia uno lo presenta, pero esto por redes sociales va a ser una bendición, Lo importante porque la es que persona la va a información- tener la información a mano. Así nadie puede decir, no, que la iglesia está escondida. Porque no está Exacto. escondida nadie. El videíto, te Exacto. puedes siéntese en su Wow, video. wow. Pero, Exacto. Dios mío, pero, señores, no. Pero, Samuel, ¿lo quieren explicar? ¿Lo quieren explicar? No, está bien. No quiere- ahí. A mí no es complicado Ahora, nada Samuel, ya. tiene sentido lo que tú dijiste al principio. Para tener, pero eso- para tener 34 años tiene que estar bien empapillado. hijo- Yo Jovencito, tuviera la Molino, cara. ya. jovencito. Yo tuviera la cara aquí ya. No, ya me están saliendo caras. ya me están saliendo. No, Un reguero de arruga tuviera yo cansada. No, pero está excelente. Si hay una pregunta más, Samuel, no sé si tiene una preguntita por ahí, que ¿verdad? O sea, Porque yo, queremos entrar al tema en del sí pastor. no soy adventista, pero veo que llega un tiempo en la radio que se menciona, Ofrenda de gratitud. exacto, tal iglesia va tanto, tal. Háblame un poco de eso. La ofrenda de gratitud es otro tipo de recaudación, como dijimos ahorita, diezmo y ofrenda. La ofrenda de gratitud es una ofrenda especial que la iglesia da durante todo el año, pero diciembre es el mes como que se reúne todo y se hacen proyectos basados en esa ofrenda de gratitud. Ok. Algo que vamos a presentar también aquí mismo en el video es cómo Sí. se distribuye la ofrenda de gratitud. La mayor parte de la ofrenda de gratitud, dependiendo del año, porque también hay una junta que vota eso, se utiliza para fondos de desarrollo. Depende de Como es lo que sea. ofrenda, es desarrollo. Dijimos ahorita que el desarrollo Sí. es parte de infraestructura. Por ejemplo, Radio Amanecer Right. ahora mismo ha comprado muchísimas líneas. Ustedes ven que vieron, el año pasado presentaron allá en Jimaní una Sí, torre nueva. Sí, correcto. La iglesia correcto. no tiene el fondo para comprar esa torre en efectivo. Posiblemente, como ha pasado, esa torre se compró con un préstamo. Y esa ofrenda de gratitud ayuda a
Cubrir. los fondos de esa inversión. Ok. Por ejemplo, si Radio Amanecer tiene que crear una estructura en otro sitio, de esos fondos que llegan en ofrenda de gratitud, que ya la iglesia aprobó en su junta, decir, por ejemplo, el 40% de eso, para ponerle el ejemplo, el 40% de todo lo que se recoge de la ofrenda de gratitud como meta es para el desarrollo de los campos. Ok. Wow. Por ejemplo, en el año pasado, en este año de diciembre, nosotros alcanzamos un 245% Correcto. del blanco de ofrenda de gratitud. Pero algo importante, Paulino, que es bueno Sí. que la gente lo sepa. Cuando se dicen esos montos, el 245, dice, bueno, pero la iglesia se hizo rica con eso. La iglesia tiene una meta. Correcto. Que siempre es bueno las metas, porque uno tiene, cuando uno no sabe para dónde va, Visualiza, ya ajá. llegó. Uno se La visualiza. Sí, meta verdad. no es que te vamos a cobrar ese dinero, sino Exacto, que hay no trae una como meta controversia eso, donde de la que una iglesia meta dice, bueno, fija. si la meta que vamos a alcanzar de ofrenda de gratitud es esto, como instituciones podemos proyectar que se va a impactar financieramente con ese fondo. Ok. La meta nuestra el año pasado, nosotros la alcanzamos en un 245%. Wow. Pero el 100% es lo único que se fue a la asociación y a la unión, y de la unión se distribuyó. La otra diferencia del 100% al Sí. 256 se quedó en la iglesia. Ok. Porque con la ofrenda de gratitud, Ok, las iglesias ok, tienen ok. un blanco. Excelente. Vamos a poder decir eso. 10 pesos. Todo lo que la iglesia alcance después de esos 10 pesos es excedente de ofrenda de gratitud. Sí. Y se Se queda como queda. fondo para la iglesia, para los proyectos que tiene la iglesia. O sea que, Por si, ejemplo, o sea que tenemos si los una jardines pintada. recuperó, era sus 10 pesos y llegó a 15, los 5 se quedan en la iglesia. En la iglesia de los jardines. Wow, Y ok. de esos 10 que llegan a la asociación y van a la unión, Sí. de ese 10, el 44% de lo que recogemos como ofrenda de gratitud, la asociación vuelve hacia la asociación. Por ejemplo, nosotros Sí. alcanzamos 10 pesos como asociación, se lo enviamos a la unión. La unión tiene su distribución. El 44% de lo que nosotros le enviamos vuelve otra vez al campo. Ok. Y el campo lo envía a las iglesias que tienen desarrollo. Claro. Que es como un Por ci- eso es como, te- es como más o un menos círculo. como un círculo, más Por o ejemplo, menos. en el caso de los jardines Sí. tienen un préstamo que ahora mismo está en Sí, construcción. estamos en construcción. La asociación ayuda a los jardines a pagar ese Claro, préstamo. porque la Del iglesia mismo no puede fondo que sola. salió de la iglesia y viene a la asociación, mensualmente nosotros ayudamos a los jardines O sea, y a un grupo amplio de iglesias a pagar sus préstamos. Ok. Así que al final, cuando llega la ofrenda de gratitud y vuelve al Todo campo, se devuelve. vuelve otra vez al Paréntesis. campo. Wow, es increíble. Porque como El campo, ciclo del agua. como campo, nosotros, por ejemplo, no tenemos un proyecto como campo, como asociación, para desarrollo. Ok. Todo lo que entra de fondos de desarrollo se va a las iglesias otra vez. Claro, porque ese es el desarrollo. perdón. Y en la mayoría de los casos va más de lo que llega de fondos a la. Vamos ¿Tú quieres decir algo? Para ver si fue la. Tú cataste cataste lo mismo Sí, que yo. Sí, sí. O sea, Explíquenos no sé, eso. porque escuché préstamo. Sí. Y si hay un diezmo y una ofrenda, le evangelizamos a esa iglesia, porque ajá, ¿cómo evangelizamos si no hay iglesia? Exacto. O sea, no simplemente se puede construir, porque al fin y al cabo la iglesia es de la asociación. Claro, pero si la iglesia tiene los fondos para construirla, no tiene que hacer préstamos. Pero construir ahora mismo no es como construir hace 50 años. Claro. Ahora mismo nuestro campo, como campo, apoya bastante. Es un número exorbitante de iglesias mensualmente a pagar sus préstamos. ¿Por qué los préstamos? Los préstamos no son malos. Porque Ok. el préstamo es algo que es organizado, hay que controlarlo, pero es un financiamiento que cualquiera de nosotros, por ejemplo, si yo quisiera comprar un carro me puede ayudar a evangelizar, ¿sí o no? Sí, claro. Pero que si sí. yo no tengo los fondos, yo no puedo comprarlo al carro. El comprar casa. Eso pasa con las iglesias. Las iglesias crean un plan para construcción, Ok. donde crean una ofrenda por simplemente como los jardines pro templo. Ujú, ujú. Pero en un momento determinado necesitan tomar una decisión, como el caso de los jardines, comprar un terreno X. Ellos no tenían todo el fondo para comprar. Correcto. Como iglesia, en la junta se analiza tomar un préstamo, se vota en la junta, pasa a la asociación, se vota en la asociación, se le da el permiso a esa iglesia a tomar un préstamo y con el préstamo esa iglesia pagó ese terreno. Ok. Pero con las ofrendas regulares de esa iglesia, No alcanza para No pagar no hay eso. iglesia no alcanza y con los ahorros para pagar el préstamo completo. Porque aparte la iglesia O para tiene otras comprar, cosas. perdón, Tiene exacto. campo y tiene, qué sé yo, tiene... Pero préstamo da igual como interés, pues. Sí, un préstamo tiene que Normal, un generar préstamo interés. normal. O sea, tiene Un préstamo, pero no es un préstamo con la asociación. La asociación no Es le un presta el préstamo dinero a un banco. a un banco. La Ok. iglesia tiene un fondo, tiene Ajá. un banco que es interesante saber. Sí. Es un banco que no presta igual que como presta afuera. Por ejemplo, todas las iglesias nosotros tenemos dinero ahorrado. Sí. La iglesia es la única institución en República Dominicana que tiene un fondo, se llama Fiat RD, es la Fundación de Desarrollo Integral para la Iglesia Adventista. Wow. Las iglesias Espérese. Ay, Ahora sí ahí se me me lo dio movió, de rápido. verdad. ¿Cómo fue que usted es dijo? un fondo que un nosotros fondo? como iglesia tenemos Ajá. organizado, legalizado,
para donde Sí. las iglesias quisieran ahorrar, ahorran en ese fondo. O sea que si la iglesia de los jardines quiere ahorrar un dinerito, ahí va a ese departamento o a esa institución, no sé, no sería así. Como la iglesia de los jardines lo ha hecho siempre. Correcto. Por ejemplo, la iglesia de los jardines ahorra y lo coloca en ese fondo. ¿Cómo se mueve ese fondo? Ese fondo tiene su reglamento, tiene sus juntas y todos los demás. Pero una iglesia, vamos a poner una iglesia en un sector inventado, los guandules. Sí. No puede ir al Banco Popular y decir, yo quiero construir Un una iglesia de préstamo. 2 millones de pesos. Le van a decir, deme su estado de cuenta. Claro. No No hay tiene. fondos. O sea, no hay forma de que la iglesia se desarrollara sin tener una institución como esta. Esto ocurre en todos los países. Cada país tiene su fondo o su institución fiduciaria Ok. que ayuda a administrar esos fondos. Posiblemente con el ahorro de los jardines y con el ahorro de una iglesia como Piantini o Naco, esa institución tiene una junta que debe velar bien delicado a quién le puede prestar. Para cuando una iglesia como los Guandulitos quisiera tomar un préstamo para cambiar las sillas plásticas y poner bancos, esa institución le pueda prestar a una tasa diferente a como prestan los bancos Correcto. y darle la garantía de que esa iglesia pueda comprar su banco de iglesia y poner su banco Pero de que tenga el retorno del dinero. y que tenga el retorno de la iglesia. Entonces, claro, ¿dónde debe queda? prestárselo, claro que De sí. aquí no vamos a pagar. Porque otra iglesia tiene el dinero ahorrado ahí. Pero Correcto. se entendió ese punto. Sí, Pero no, espérese, claro, se espérese. entendió Como dijimos perfectamente. ahorita, todo eso pasa por diferentes juntas. Pasa por una junta de la iglesia que debe aprobarlo, pasa por la junta de la asociación y de la que junta le de la asociación. garantiza a la institución que esa iglesia que pidió ese préstamo puede pagarlo. Ok, Wow. otra vez. Que yo soy un poco mala con esto. Ok, bien. 3 Déjeme ver si gigas RAM. entendí. Déjeme ver si entendí. La iglesia tiene su propio banco, vamos a decirle así. Sí. ¿Verdad? Entonces, la iglesia. No sería un banco, pero sí sería una institución que es un fondo Financiero. financiero, que es Una para la cooperativa. iglesia. Estoy no asustado. solamente Eso la está- iglesia también tiene una cooperativa, Anda. que son dos No, instituciones pero diferentes. primero me pregunta esto. Para que no me jugué. Cucharita, Dale. cucharita. Sí, sí, sí. Dale, Joana, Estoy dale. mala todavía. Ok, entonces, en ese lugar, la iglesia entonces pide los fondos, el préstamo lo hace con esa institución. Con esa No institución. con cualquier banco de No. fuera. Lo hace con esa institución específico. Entonces, esa institución le presta dinero y entonces ellos tienen que pagarlo. Pero Claro. al final sigue siendo el dinero de otras iglesias porque el De dinero las de todas otras- las exacto. Ok. Imagínate una Es lo iglesia, mismo, por es lo ejemplo, mismo que un banco. En un banco, si yo voy al banco y deposito mi ahorro, Samuel deposita su ahorro, y tú vas a pedir un préstamo, Lo el ahorro mismo. mío y el ahorro de Samuel que te están dando. Exacto. O sea, me imagino que es así. La iglesia lo hace solamente con la iglesia. Oh. Con la Por iglesia. ejemplo, solamente ahí ahorran las iglesias. O invierten las iglesias como si fuera un dinero que usted tiene. Como un certificado. Un certificado. Pero esos fondos son para utilizarlo en la iglesia. Ok. O sea, no es una rentabilidad como que la iglesia se hace rica, no. No. Yo vengo de trabajar en esa institución. Yo conozco los números fríos y la iglesia no se hace rica con eso. No. Al revés. La mayoría de iglesias que toman préstamos generalmente a veces no tienen la solvencia para hacerlo. Claro. Si no existiera una institución como esa de la iglesia, donde, por ejemplo, la iglesia, vamos a poner No, los jardines, porque los jardines, por estamos en ejemplo, construcción. Todo el dinero que tenía ahorrado, lo tenía ahorrado ahí. Posiblemente con el dinero que los jardines tenían ahorrado, llegó una iglesia, Más pequeña, los clavos más- de Cristo, para Sí. poner un ejemplo. Muy Sí. buena Solicitó, Muy buena canción. Ya posiblemente pidió un préstamo. Esa iglesia debe pagar un interés por ese préstamo porque el dinero de los jardines también hay que devolverle un interés por eso. Claro. Correcto. Así que la iglesia se maneja de forma transparente con esa parte, Ok. pero esos fondos no son para hacer negocio con nada, sino tratar de tener un fondo para que las iglesias puedan desarrollarse de una manera organizada y controlada. Wow. Ah, yo tengo, Dale, tengo dale, varias dale, preguntas, disculpen. Ok, es que este tema como que algo wow, nuevo para mí. Mire, cuando yo estaba chiquita, yo iba mucho a un anuncio de Radio Amanecer que era como de la Fiduciaria. Eso. Entonces te acabo de hablar de una cooperativa. No, explíqueme eso, no sé. Bueno, la iglesia tiene una cooperativa que se ha organizado desde hace muchos años. La iglesia ha tenido un fondo donde los empleados de la iglesia, los obreros, le pasa lo mismo que las iglesias. Sí. Por ejemplo, un pastor de iglesia que comienza nuevo en un distrito en la zona más lejos de aquí, del ACD, no Sí. tiene vehículo. Cuando ese pastor va a solicitarle un préstamo al Banco Popular, el Banco Popular analiza su historial crediticio y va a decir, tú no calificas. ¿Tú no para el préstamo". calificas? La iglesia de hace más de 33 años tiene un fondo que ahora se convirtió o se organizó en una cooperativa. Ok. Ok. Es de la iglesia, pero no es de la iglesia. Me explico por esa Explique parte. eso, explique Porque la gente eso, va a decir, porque- bueno, la iglesia Ajá. hace negocio con eso. No. Es un fondo donde los obreros colocan sus fondos
ahorran con las leyes de la cooperativa en República Dominicana Ok. y pueden solicitar préstamos como O cualquier sea otra que si persona. yo quiero ahorrar mi dinero ahí, lo puedo hacer en esa cooperativa. Lo puede ahorrar. Pero, Wow. por ejemplo, ahora mismo la Y ahí cooperativa mismo, perdóname, ahí mismo, puede ser, no importa si sea adventista o no sea adventista, sea evangélico, no importa. se hace una revisión de la persona para Ok. evaluar bien de dónde proceden los fondos, pero una persona puede apoyar con fondos Ah, ok. y ok, tenerlos ok. ahorrados. Usted iba a decir, perdón. Pero le decía que ese fondo, por ejemplo, en el caso de un pastor, si el pastor va a tomar prestado, siempre se le recomienda que sea ese fondo, porque se creó para darle una apertura a que el pastor de iglesia o un obrero o un contador Pueda de la iglesia conseguir- pueda conseguir un préstamo, porque, por ejemplo, si usted quisiera ahora mismo comprar una casa y tú vas Sí, y en no un tiene banco todo, X, te van a decir, usted no tiene historial. crédito, no tiene crédito. claro. Ahí también hay que cuidarlo, porque la cooperativa se cuida bastante con esa parte, pero abre un poquito más la puerta para facilitarle al obrero de la iglesia poder comprar su carro, poder Qué bueno. comprar un solar, poder comprar un apartamento. Qué bueno. Ah, bueno, mire, yo sé, y Samuel, ¿tú tienes una Llevamos pregunta? mucho tiempo, Samuel. Sí, no, 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 vamos bien, Estamos- pero... estamos sobre Sí, Irán. sí, no, es verdad, estamos sobre el tiempo. Samuel, ¿tú la tienes una promesa pregunta? que hicimos Dale, dale. anoche de... Ah, bueno, mire lo que pasa. Porque no la quería meterlo en el promesa que medio. hicimos. Mire lo que pasa. Nosotros estuvimos en una iglesia ayer haciendo una sesión de preguntas. Es el nombre de la iglesia. No vamos a decir el nombre porque no quiero diga el nombre. No, no diga el nombre. No. Y mire, y estaba en una sesión de preguntas y nos hicieron una pregunta. Yo le dije, mire, nosotros no tenemos respuesta porque nosotros no somos contador, no somos administrador, nosotros contestamos. Pero él nos hizo una pregunta, una persona ya nos hizo, y para que usted lo pueda aclarar, y yo sé que lo van a estar viendo. Y perdonen porque este no era el tema y lo estamos sacando, pero la pregunta era, él preguntó, ¿por qué no ayudan o sea, yo soy miembro de la iglesia, ¿por qué a mí me cobran por ir al hospital? ¿Por qué a mí no me dan que sea una ayudita para yo estudiar a la universidad? ¿Por qué me cobran el dinero a mí si eso es de nosotros y que nosotros debemos disfrutar? Era más o menos la pregunta así, ¿no? ¿Verdad? Era en síntesis así. Sí, ¿No, verdad, Samuel? Era así la pregunta que él quería. Era como que, o sea, somos de la iglesia. Hay muchos que no tienen el presupuesto, pero hay un diezmo y una ofrenda que es para la misma obra, dirían. Porque si yo soy adventista y hay un colegio adventista y yo quiero que mi hijo esté bajo ese riel, ese camino, y es hasta mucho mejor. Porque yo teniendo un muchacho que no tengo para pagarlo, lo pongo en una escuela pública, no es como la misma educación. Claro. No se va a evangelizar igual. O sea, ¿qué se podría hacer ahí si hay unos planes? Es lo que te para... decía, si habría algún descuento, Excelente. tipo, Sí, si yo voy exacto. al Excelente. hospital, si voy a Al la hospital, clínica, o sea, por eso ser fue lo que él adventista. dijo. Si soy Por ser adventista, adventista, ¿por qué no me dan si un yo voy descuento al en el hospital? Exacto, no me dan un Excelente. descuento. O en la universidad, porque yo sí le expliqué, perdóname, Joana, que te estoy interrumpiendo. Yo sí le expliqué lo del tripartito que hay en los colegios. Exacto. Yo le dije, en el colegio hay un tripartito que es padre, iglesia y colegio. Son tres, pero lo de la universidad y lo del hospital, eso sí no sé. exacto. Excelente. Ahí no me Entonces, puede era dar la respuesta. pregunta, más si Para ¿por qué las no hay tres un preguntas, descuento? fenomenal. La universidad y los colegios son dos instituciones que reciben diezmo y ofrenda. Correcto. Hospital Vita de Jardín no recibe diezmo y ofrenda. Eso es algo importante que lo sepamos. Es importante que lo tengan Mensualmente, de cada ofrenda y cada diezmo que nosotros damos, igual de la ofrenda de gratitud, hay una parte que va para Centro Educativo UNACA, o la Sí. Unión Nacional de Asociaciones de Colegios Adventistas, y la universidad. Ambas instituciones tienen programas para ayudar financieramente a jóvenes adventistas que quisieran estudiar y que no tienen los recursos. Ahora, tengo el privilegio de haber trabajado en las dos instituciones. Correcto. Trabajé 9 años en la Universidad Adventista Dominicana y trabajé 1 año y medio en UNACA. O sea, de ciencia cierta lo sé. Ok. UNACA tiene 18 planes de pago. 18, UNACA. Wow. Ese- Dependiendo colegios. la situación de la persona. Wow. Ahora, hay que entender algo. Los colegios adventistas, igual es la Universidad Adventista, no son instituciones ricas. No. Son instituciones que deben sostenerse y que deben cobrar una cuota porque brindan un servicio. Claro. Correcto. Si solamente vivieran del diezmo y la ofrenda, también fuera injusto, porque usted dijera, bueno, pero todo el diezmo y la ofrenda no se puede ir para el colegio. Claro. ¿Por qué le decía lo de 18 planes? Sí. Porque la universidad y el colegio, cuando usted va como estudiante, como padre, y quiere llevar un niño, el tesorero del colegio evalúa tu situación. Y dependiendo de tu situación, tú con tu iglesia y con una... Ustedes no han notado que hoy hemos hablado bastante de la Junta. Sí, sí, sí. Para un tripartito, un estudiante debe pasar por una junta de la iglesia. Sí. La junta de la iglesia evaluar, porque ese niño pertenece a esa iglesia. Sí. La junta evalúa la situación de esa iglesia y lleva una carta al director de educación que Correcto. tiene cada asociación. Correcto.
Y no solamente para el tripartito, hay diferentes planes. Como le dije, hay 18. Hay planes donde yo como tesorero, que fui tesorero de UNACA, Sí, sé donde se le pagaba el 50% de una matrícula a un muchacho que tenía una situación particular en esa familia. correcto. Quizá la iglesia no tenía para pagar el tripartito, pero como asociación, la asociación le daba el 50% de eso. Ok. Hay casos Wow. que se dan, pero siempre es evaluado por la iglesia, porque la iglesia debe certificar que, o sea, no todo estudiante adventista debe estar becado, No. porque si no la institución no se sostendría. No hay forma, no hay forma. Y entonces es una línea delicada que se pisa, pero cada institución tiene su reglamento que sirve como base para cuando va un estudiante adventista a la universidad o al colegio, presenta su situación financiera, eso viene aprobado o certificado por la iglesia de donde él viene. Correcto. Y en base a eso se le dan ayudas. Pero en las dos instituciones se dan ayudas. En el caso del Centro Sí, médico. Vita de Jardín, Centro Vita de Jardín es la institución más grande financieramente que tiene la iglesia adventista. Es imposible uno ayudar a todos los hermanos de la iglesia que van a Vista de Claro, Jardín, y porque hacerle como Eso dije, le- eso le hice- le dije la, yo. la Y que operación yo vaya de con Vista mi de Jardín, cosa de bautismo y deme un descuento. Ah, está Vamos a fuerte. sacar un seguro adventista. la, Ya, la que operación paguen de al Vista de paso. Jardín es extremadamente cara. Yo la conozco porque trabajé de cerca. Solamente lo que paga de Vista de Jardín de luz mensualmente es exorbitante. Wow. Entonces, Una no es que no se ayuda, pero siempre para las ayudas la iglesia se cuida a través de una iglesia. Si usted como hermano tiene un hermano que tiene una situación, Sí. usted se acerca a su pastor y le dice, mira, el hermano fulano de tal tiene una situación. Como iglesia, ¿qué podemos hacer? La iglesia puede sacar un fondo y ayudarlo. Claro. El pastor, si la iglesia tiene una situación, se acerca a la asociación y la asociación Correcto. puede también Saca. proveer un fondo para eso. Y cuando llega a Vista de Jardín, se busca la forma de ayudarlo. Pero no es que todo el mundo va a llegar, yo soy adventista, yo quiero un Y descuento. mira mi certificado aquí de Ajá, bautismo. exacto. Porque Exactamente. la institución de Vista de Jardín es un centro Aquí médico, seguro. no es un negocio, pero debe manejarse como una institución financiera. Claro. Porque imagínense que el 100% de los adventistas fuéramos a atendernos gratis, los enfermeros, los doctores que estaban allá, cobran un Especialista. salario. Y los administradores. Hay muchos que no son ay. adventistas y que dan servicio allá. Ujú. Entonces, si fuera todo como fondos, bueno, en la iglesia, vamos gratis, no se sostendría. No, no habría El forma. plan original de la iglesia no es tener hospitales. El hospital es Ok. una vertiente que la iglesia permite tener, pero esas instituciones deben funcionar para con los fondos que generen, Ok. inyecten al evangelismo. No sé si se entiende esa parte. Ok. O sea, ellos mismos crean su... La gente viene, se atiende, ellos pagan su dinero y con eso es que se sostiene. Pero aún así, tratan de mostrar el evangelismo. O sea, Exactamente, somos claro. cristianos y tratamos de... Exacto, pero no es que no se pueda ayudar si usted va al centro, centro médico Vista de Jardín. Sí. Siempre las ayudas la iglesia la canaliza a través de la iglesia. Ok. Por ejemplo, un hermano de la iglesia de Pueblo Nuevo Sí. se acerca a su pastor y le dice, mire, yo tengo esta situación de emergencia. Como iglesia, la iglesia lo canaliza con la asociación y la asociación puede decir, bueno, vamos a destinar una ayuda del fondo que tiene la asociación para ayuda de eso, a ese caso. Pero si nosotros fuéramos todos a Vista de Jardín y dijimos, Está somos fuerte, adventistas, ¿verdad? la estructura financiera de Vista de Jardín no lo No soportaría. soporta. Porque somos muchos Y todo adventistas. el mundo siempre se enferma. Como él. Es como que vayan allá a la distribuidora de huevos y que no, yo soy adventista, dame los huevos. Deme los huevos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo echamos para Le adelante? bajamos Y 10 que lo vamos pesos. pa'l Le campo. bajamos 10 pesos. Pero como le decía, la iglesia ayuda bastante, Sí, no, bastante, claro, bastante, claro. bastante. Pero no tiene o sea, los colegas adventistas no tienen una situación financiera que pudiera decir, vamos a becar a todos los estudiantes Ajá. adventistas. Pero si tiene planes, todos los estudiantes adventistas pueden optar por el tripartito. Ok. O pueden optar por otros planes con más ayuda que el tripartito si la situación financiera de Lo esa familia amerita. X lo amerita. Wow. Y si la iglesia y la junta envía una carta que certifique que esa familia, por ejemplo, para poner, yo he tomado mucho tiempo, ¿verdad? No se preocupe. Pero, por ejemplo, apure. familias. Sí, sí, Falta sí. una hora más. Vi casos de madres que quedaron, el esposo murió, Sí. una madre quedó con 3 niños. Esa madre presenta su situación a la iglesia, la iglesia lo presenta de forma formal, de manera formal al campo. Correcto. Y el campo ayuda. Ujú. Eso es una situación que no se le abre el abanico porque somos seres humanos y hay seres humanos que aunque estamos dentro de la iglesia, queremos lo mejor. Si yo tengo el dinero para pagar un colegio completo, yo no debería poner un descuento. Claro. Porque el descuento que la iglesia me da a mí si yo tengo el dinero para pagar, se lo deja de dar a otra familia que tiene la necesidad. Pero como la gente siempre, a pesar de todo, podemos ser lo más cristianos que seamos, pero somos humanos. Exacto. Y si esas instituciones como, digamos, no sé, Arroz de Luz,
la fiduciaria, Vista del Jardín o La cooperativa. la universidad o el colegio pasan en número verde, o sea, se pudo cubrir y pasaron en número verde, o sea, eso va al banco, a la fiduciaria o se utiliza como diezmo, ofrenda de la misma institución. Las instituciones, como dijimos ahorita, tienen un presupuesto. Nosotros como asociación tenemos un presupuesto. Sí. Si nosotros pasamos en números verdes, por ejemplo, cuando pasamos en números verdes, Que creo que institución, nunca ha la pasado. institución, exacto. debemos Que pasar. estoy segura que Debemos nunca- No, pasar, debemos pasar, pero debemos cada vez pasar. que pasamos, nosotros ahorramos. Porque Ok. la operación nuestra, como dijimos ahorita, depende de la donación de los hermanos. Por ejemplo, los colegios. Yo fui tesorero de los colegios. Conozco los 50 colegios desde cero. Hay mucho, el 72% de los colegios no son rentables. Wow. Suena cruel, pero no son rentables, o sea, no rentan solos. Eso no es malo, pero puede ser delicado, porque la iglesia se preocupa por mantener Con una colegios visita. funcionando. Por ejemplo, el colegio de Nazaret, aquí, Sí, que sí, está aquí sí. en Nazaret. Eso Cristo Rey. está en Cristo Rey, un colegio bellísimo. Sí. Ese colegio solo, con lo que pagan los padres, no se mantiene. No. Se mantiene porque vienen subvenciones de la asociación de diezmo, pero también se mantiene porque forma parte de una unión nacional de colegios que cuando ellos no tienen dinero para pagar el salario, sale de ahí. Wow. Entonces, imagínense una institución de 50 colegios. Ahora mismo tiene que tener por encima de los 1.075, 1.080 empleados. Es la institución de la Iglesia Adventista en República Dominicana con más empleados. Wow. Esa institución debe rentar, porque la iglesia no debe mantener solamente los colegios. Correcto. Pero normalmente, siempre en la iglesia va a haber más necesidad que el dinero que llega. Claro, Siempre. claro. No importa cuál sea la institución, pero la iglesia debe ser sabia al administrar, Y el saber cómo. porque no debemos tener números rojos. Pero si hay números rojos, con los fondos que tiene la misma institución, lo debe cubrir. Cubren Ya ese me acuerdo. año. Entonces, Así Wow. que Yo opino- siempre hay un presupuesto, para si sobra, no es que vamos a inventar una actividad, sobraron 500,000 pesos, no vamos a invitar, no. Esos fondos deben guardarse para cuando falte. A ahí. resolver. Claro. Yo creo que lo Como más el caso de importante- José. ¿Ustedes se Sí. acuerdan de la historia de José? Ujú, ujú. Egipto tuvo una bonanza fenomenal, Sí. pero el Señor inspiró a José a crear un programa de ahorro para cuando llegara la La calamidad, vaca flaca. tener ese momento de devolverlo hacia atrás. Déjalo, Joana, y después tú Yo entras creo que lo más para importante de poder todo avanzar. esto es saber que Dios es el dueño de su obra. Completamente. Y puede ser que el dinero no dé, como estaba hablando ahora mismo, o sea, puede ser que no se solvente, pero a pesar de eso, Dios es el que se encarga. Y si de aquí no llegó, llega de aquí. Y si no llega de allí, llega de allí. El Señor siempre trabaja para su obra. Aunque Samuel. suene raro, y con eso termino porque estoy hablando mucho, No, tranquilo. me ha tocado pasar malas noches. En el tema que estábamos tratando allá, lo decía, Ujú. porque uno dice los números no me dan. Ujú. O sea, un Es mes imposible, X, exacto. imagínese 1,000, en el caso de UNACA, 1,070, 1,080 empleados. Y un 24 hay que pagarle a todos. Un mes, todos somos, lo que nos están viendo hay padres. Un padre que no paga un colegio en un mes de febrero, que es un mes frío, un mes de marzo. Madre. No llegan a veces ni el 40% de los fondos que deben llegar para pagar el salario. Wow. Pero como tiene ahorros y posiblemente tiene fondos de donde se desplaza de esos fondos, paga el salario a los maestros y cuando llega después, Se vuelve otra vez. Pero es muy difícil, no es que sea imposible, ojalá que sea siempre, que las instituciones como los colegios que trabajan para evangelizar, no para hacerse ricos, tengan fondos para tirar para arriba. Claro. El Señor, gracias a Dios, nunca le ha faltado a la iglesia. Amén. En los momentos donde a veces uno le sale en cana, uno pierde el sueño, el Señor siempre, mientras uno pierde el sueño, nos recuerda que Él nunca duerme y nos suple nuestras necesidades. Amén. Usted contaba que ha pasado malas noches. Esa decisión, esa situación que usted tuvo que pasar a la Junta, que usted dijo, wow, esto está complicado. Pero tengo Una que pasar. situación difícil, exacto. Bueno, lo puede decir. Sí, lo Sí, lo puede puede decir. decir. O puede Oye, ser. lo hay O por preguntando. arribita. Ahorrando, O por algo arribita. pasado. Por arribita lo puede decir. Como que él puede hablar aquí O y una decir, situación. "Ay, Exacto. No, imagínense, como le decíamos ahorita, todos trabajamos con presupuestos y trabajamos con fondos. Hay situaciones X que no se pueden planificar de forma cerrada. Imagínense que se quema una casa de un hermano de iglesia y uno no tiene los fondos para eso. A veces uno le parte el alma a decir, pero hay que buscar de donde sea. Si la Junta lo aprueba, son casos. Pero hay muchos casos que el Señor siempre prueba cómo Él es el dueño de la iglesia. literal. Numéricamente, yo como tesorero soy muy numérico, soy muy de presupuesto, de planificación, de estadística. Pero lo bonito del Señor es que la estadística es importante y Él nos manda a guiarnos de la estadística. Correcto. Pero lo primero que Él nos manda es a confiar en Él.
Amén. Cuando los números nos dan, si nosotros ponemos nuestros planes en la mano del Señor, Va. Él va a hacer que den. Wow. No podemos tener la confianza de, no, vamos a hacer tal cosa porque el Señor provee. Olvídate de El esta, Señor en ningún lado de la Biblia dice, vuélvanse locos y hagan inversiones. Siempre nos dice, por ejemplo, en Mateo, le digo a la gente, en Lucas, no me construyan una torre si ustedes no sacan los cálculos, Claro. para que no se queden sin dinero. Claro, nos manda a tener confianza en Él porque al final la obra, los colegios, el Centro Médico Vista de Jardín, la universidad son de Él. Como humanos tenemos el privilegio de ponerle la mano, Ujú. pero siempre el Señor va a dirigir sus instituciones. Amén. Bueno, mira, Cátedra, nosotros invitamos al pastor, cátedra. fue para que nos hablara de mayordomía. pastor, No es llevamos, pastor. Lo invitamos por un tema específico, pero es que hay muchas cosas que teníamos una laguna Creo aquí. que tenemos que traerlo otra vez para que podamos No, él hablar tiene que más. comprometerse Segunda aquí, parte, segunda delante. parte. Comprométase. Ahí, comprométase, diga Si que usted- Paulino quiere, en el Ah, momento sí, de la porque él es que no escribe. uno tiene que Pero yo creo que tenemos una dinámica Sí, tenemos una dinámica. Mire, de pastor. dinero, por cierto. Por cierto, de dinero. Excelente. Mire, nosotros, usted sabe que usted mencionó mucho aquí y ha mencionado mucho, los jardines están en construcción. Y nosotros a nuestros invitados le hacemos 5 preguntas. Y cada pregunta son 500 pesos. Esos 500 pesos usted lo va a donar a la construcción del templo, de los jardines. Así que ya usted sabe, nosotros le vamos a hacer 5 preguntas. Mírelo aquí, yo le vamos a pasar sobre. Ese sobre suyo, a medida que usted va contando, nosotros le vamos pasando 500 pesos. Excelente. Aquí están. Así Si que, me equivoco en una pregunta, la gente de los jardines sabe que yo la quiero y yo la pago como quiera. Samuel, ¿tú tienes algo ahí? Vamos a empezar fácil, Paulino. Porque, Pro templo. por ejemplo, Yo he estado muchas preguntas difíciles, pero al final y al cabo, ¿Qué? Como es que- para, ¿verdad? Sí, no sí, va a sí. ser enemigo de los jardines, entonces pro templo. Sencillito. ¿Qué mujer fue la primera a ver a Jesús cuando resucitó? Mire, selección múltiple. Yach. ¿también se hizo múltiple? Oiga, Ay, Pero ay, cuando ay. resucitó, si no me equivoco, fue María Magdalena. efectivamente, efectivamente. Mírenlo ahí, vaya entrándolo ahí, ese sobre. Está planchadita. Johanna, ¿qué tú tienes? Ok, yo tengo una, ¿eh? Nada Dale, más, dale, pero dale, esta es un dale. poco fuerte. Está ok. bien. ¿Qué mandamiento es el más grande según Jesús? Bueno, el mandamiento más grande, Jesús, puede ser que alguien diga que especificó uno, pero Jesús dividió los mandamientos en uno. El amor es lo más importante. Amar a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese libro, ese Exacto, libro, ahí, cambie. ya. Y estaba Mírenlo ahí. esa podía... Poniéndolo. Yo le tengo una preguntita fácil también, porque a mí me gusta ayudarlo. Dice, ¿quién es el autor del libro de Génesis según la tradición bíblica? Bueno, el libro de Génesis del Pentateuco es Moisés, que fue el que Ah, hizo. no, pues él es pastor, No, sí. no. Usted se equivocó de carrera. Él es mandado. Samuel, ¿tú tienes algo más ahí? Ustedes me mandaron la Pásale pregunta. la otra porque es que yo vine con preguntas fáciles. Oh. Pero No, dale. espérate. ¿Tú viste con preguntas fáciles? Sí. Está bien, ¿lo voy a pasar? ¿Se lo paso? No, pero dígame. Pásaselo, Paulino, Pero dígame. pásaselo. No, pero dígame. Pues ¿Cuál mire, fue se lo el voy a primer pasar. rey de Israel? Bueno, el primer rey de Israel oficial fue Saúl, porque el mismo Israel lo solicitó. Y el Señor le concedió que fuera Saúl el primer rey de Israel. Ah, Es correcto, es bueno, correcto. ya. No, pero hay que hacer una pregunta difícil. ¿Verdad? Porque esto no tiene emoción, Paulino. No, tenemos- Ah, la gente no está escribiendo No, ahí no, abajo. no tenemos opción. No. Eso fue planificado. Póngame ya, Chichipití, la pregunta más difícil de la vida. Pregunta más difícil. Mire. todo. Bien, Radio Amanecer, usted mencionó mucho Radio Amanecer. Le voy a hacer una Radio Amanecer. Ay. Ah, me gustan esas. Si se me olvida un nombre de Radio Amanecer, ustedes saben que yo lo amo a todos. Todos los locutores yo lo amo. La pregunta es: ¿qué programa dan en Radio Amanecer los martes, solamente los martes, a las 7 de la noche? Ya. Número 1, Restauremos la Familia. Número 2, Sin Prisa, Sin Pausa. Número 3, Milton Peverini. Número 4, Educar es Redimir. ¿Cuál es? Educar es redimir, que de UNACA, Totalmente, porque aquí mi uno sabe que- institución. O sea, ellos saben, UNACA, yo vengo de UNACA, esa es mi institución. Ahí Pero- está. Wow, Porque las no, otras no, son de otro horario. o sea. ¿Tú sabías esa? No. Yo sabía que era todo. Yo sudé la sabía mano. que era ahí, eso. Yo sudé la Yo mano. no lo vi Yo oído. estaba calculando, me va a preguntar el nombre del locutor del año Yo 75. sudé la mano porque no. en ese tren. Yo dije- Eso, querido, eso te lo está donando a la construcción del templo de los Excelente, Ángeles. O sea, y le agradecemos mucho. Nosotros el sábado lo vamos a llevar y lo vamos a entregar. Querido Increíble. Samuel, Increíble. Puro conocimiento, puro gozo. Se aprendió. se aprendió. En caso de que no, ¿verdad? Se quedó, dele para atrás, que eso está grabado ahí. Claro. Y Véala tantas veces como ya pueda. pusimos también la idea positiva para que vea también cómo se desarrolla Yo todo. considero que esta entrevista va a ser una entrevista tutorial. Claro Sí, que señor, estoy contigo. Así Y, no, tiene y que se llamar. comprometió otra vez a Tutorial venir. de Dios mi ofrenda. No, Muy no, bien. si usted es adventista,
comparta esta entrevista para que nadie se quede con esas lagunas, ¿verdad? Claro que sí. Porque hay mucho comentar, para comentar Claro. y tirar una. Sí. Qué fácil, Sí quiero un último comentario que quiero que usted me haga. A su hijo tiene 10 años, hagamos una hipótesis. ¿Qué usted le diría? ¿Qué le diría sobre el diezmo y la Sí, que los jóvenes no están de ¿Qué le haría? No quieren de más. Mire la cámara ahí. Bueno, yo a mi hijo, desde ahora, nosotros estamos tratando de que él conozca a Dios. Yo le voy a enseñar todo lo que sé, pero al final yo quisiera que él tenga la independencia de pensamiento, de hacer lo que él entiende en su corazón. Yo le voy a enseñar cómo funciona el diezmo, cómo se distribuye el diezmo, cómo se distribuye la ofrenda, y ojalá que ese sea nuestro pensar de todos. Conocer todo, pero sentar una relación con el Señor. Si mi hijo conoce al Señor y comienza a generar una relación con el Señor se va a encargar de ponerle en su corazón de lo que él quiera colocar. Wow. Pero como padre, solamente me toca enseñarle a que él pueda conocer a Cristo. Si Cristo y el Espíritu Santo se encarguen de la otra parte. Wow. Samuel, dale. Esto fue con Fe, Flow y Verdad.